Soy yo, Eliseth Puentes Céspedes, psicóloga egresada de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence y me dedico al área clínica. Jody, ¿nos podrías contextualizar qué aspectos son importantes o relevantes en ese proceso de transición de un niño a adolescente, por favor? Ok, bueno, hay varios factores que influyen en cómo el niño o niña va a pasar a su adolescencia y cómo adquiere su personalidad como tal y diferentes habilidades. Entre esos aspectos entraría también los estilos de crianza que ejerce el cuidador, los cuidadores de los niños como tal. Entonces, estos estilos de crianza van a definir también cómo el niño se desenvuelve en su vida. Lo primordial es que haya un estilo de crianza democrático, ¿sí? O sea, ese es el estilo de crianza que deberían usar todos los padres como tal. Se caracteriza porque hay un afecto alto y una disciplina alta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay violencia física ni violencia verbal, ¿sí? Entonces esto es muy primordial para los niños. También el estilo de apego que se ejerce en la niñez. ¿Cómo podrías precisar el concepto de apego? Ok, apego es, digamos, cómo interactúa el padre, o bueno, los padres, los cuidadores, con el bebé o el niño como tal. Entonces, cómo muestran sus necesidades, ¿sí? O sea, cómo eh, cuidan al niño como tal, ¿sí? Entonces, no solo las necesidades como tal, ya sea de comida o en la escuela, sino también las necesidades emocionales, ¿sí? Entonces, también cuando son niños. Entonces, que si el niño llora, pues el padre esté atento a ir a donde está el niño, ¿sí? Entonces, muchas veces no sucede eso, sino que los padres están muy desatentos de lo que puede hacer el niño, ¿sí? Entonces, lo dejan llorando o no están mucho tiempo con el niño, entonces lo que va a hacer en esto es que el niño también crezca y también crezca como con características un poco más ansiosas, porque va a ver que el papá no está siempre ahí presente, ¿sí? Entonces esto no solamente va a estar en los padres, sino también cómo él se desenvuelve en la parte social, porque va a ver como, ok, si mi papá me abandonó o si mi mamá me abandonó, es probable que otra gente, otras personas también lo hagan, ¿sí? Entonces a eso va a hacer referencia un poco el apego, y el apego se construye desde que el niño nace. Es ahí donde yo creo que interfiere un poco más el entorno de un niño, ¿no? O sea, no solo el padre de familia, el cuidador, como tú dices, sino las otras personas con las que él se pueda estar relacionando, como lo puede ser un estudiante del mismo colegio, un compañero, un amigo, los docentes, un poco más amplio y toda la percepción cultural que tiene el niño en ese momento. ¿Cómo nos podrías hablar sobre eso? Claro, digamos inicialmente pues es la familia como tal y ya después entra cómo el niño interactúa en su entorno, ¿no? Entonces ahí entra cómo los niños se comportan con sus pares, es decir, con sus iguales, ¿sí? Entonces es muy importante también que los niños pues puedan comunicarse con niños de su misma edad, es decir, con los pares, para que también así empiecen a adquirir diferentes habilidades, ¿no? Y eso también les va a fortalecer en su personalidad. Los niños y los adolescentes ya tienen capacidad de expresar sus opiniones y es muy importante que los adultos tengan la capacidad de escuchar y de tomar en cuenta esas opiniones. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy importante en su edad adultez, ¿sí? Porque entonces si se les niega a dar su opinión o, o se les reprime, digamos, algo que dicen, pues en la adultez va a ser poco probable de que ellos expresen sus opiniones o de que tomen decisiones como tal o también en cuanto a su autonomía. ¿Por qué? Pues porque desde pequeños se les está vulnerando eso. Y no solo en el ambiente familiar, sino también en el entorno social. En esos procesos académicos de los niños en el colegio, ya se logra identificar que muchos de esos chicos se sienten frustrados o llegan al colegio con algunos inconvenientes o problemáticas que los llegan a afectar de forma muy relevante, ¿no? ¿Cómo hace un chico para gestionar y identificar si en realidad el problema que para él es muy importante, de pronto lo está magnificando o para que vea un poco más la resolución a ese conflicto, a ese problema, ya sea en la casa, en el hogar,
y de pronto no lo esté agrandando más. ¿Cómo hace un chico para comenzar a gestionar todas esas emociones? Claro, ahí es algo muy importante lo que dices, que puede que el niño esté pasando por una dificultad y agrande el problema, ¿no? O diga que no puede sobrellevar eso, o pues hayan ideación suicida o conducta suicida por eso. Y es por eso mismo, porque en el entorno familiar no se les enseña a gestionar sus emociones. Y en la parte educativa tampoco, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque los padres tampoco saben gestionar sus emociones y muchas veces los profesores tampoco lo saben hacer. Entonces el niño, ¿cómo va a aprender eso si en su contexto no lo identifica? Entonces, claramente pasa alguna dificultad, pasa algún problema y el niño no sabe cómo enfrentar eso, porque en la casa no le enseñan y en el colegio no enseñan eso, ¿no? Sino que dan prioridad a otras inteligencias, ¿no? Y no, digamos, a las habilidades sociales o a lo emocional, que también es muy importante pues para sobrellevar, ¿no? Y no solamente en el ámbito educativo, sino ya después de eso. Ya que entras en materia, ¿nos puedes contextualizar qué son las inteligencias múltiples? Ok, bueno, las inteligencias múltiples es un modelo que hizo un psicólogo, él es Howard Gardner. Él hizo este modelo como en el 95 más o menos, y a partir de esto él estableció que las inteligencias pues no es una específica, ¿sí? Sino que las inteligencias es algo muchísimo más global y que es como una capacidad para dar resolución a algún problema específico o como para crear productos que puede hacer un bien a la comunidad o a la sociedad. Y él estableció en esto pues 8 inteligencias múltiples, además de lo, digamos, de lo habitual, que era como lo matemático, sí, digamos, lo lingüístico. Entonces, él amplió mucho más estas inteligencias y él refiere que no, o sea, que no las nombró como habilidades o como logros, sino como inteligencias como tal. Claro, personalmente me parece algo muy bonito porque aparece una inteligencia que es la intrapersonal. ¿Podrías hablar de ella? Bueno, la inteligencia intrapersonal es la capacidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos como tal, ¿sí? Poder entender nuestras conductas, nuestras emociones, lo que queremos como tal. Entonces, aquí va mucho, esto también va muy relacionado con, pues, con la inteligencia emocional. Y la inteligencia interpersonal. Bueno, y la interpersonal, pues es lo contrario de la intrapersonal, ¿no? Es la capacidad de poder entender a los demás, ¿sí? Entonces poder entender sus opiniones, también sus gestos, su lenguaje, digamos, no verbal, también su lenguaje corporal y entender también lo que nos están diciendo, ¿no? Lo que nos puede estar diciendo a nivel emocional. Y establece que la inteligencia intrapersonal y la interpersonal en conjunto, esto sería como la inteligencia emocional como tal. Digamos, la inteligencia emocional no la nombra Garner como inteligencias múltiples, pero sí hace parte de esto. ¿Cómo comienza un niño o un adolescente pues a identificar qué es esto de las emociones? Identificar cómo se está sintiendo y cómo puede comenzar a tomar decisiones o a gestionarse él mismo con lo que siente. Mm, ¿Cómo hace un chico para ok, identificar eso? bueno, muchas de las personas no somos inteligentes emocionalmente y eso tú también lo puedes identificar si le preguntas a un adulto qué es una emoción. Se les va a complicar decir, o sea, definir qué es una emoción. ¿Mm? De pronto le preguntas a un niño, puede que de pronto te dé una mejor definición de esto, pero por lo usual se complica. Entonces, desde ahí es la base, ¿no? O sea, se tiene que saber qué es la emoción, ¿sí? Si no sabemos qué es una emoción, pues va a ser difícil poder identificar cómo nos sentimos, qué emoción es la que queremos, digamos, expresar en ese momento, ¿sí? Entonces, algo importante es definir, ¿sí? O sea, que sepamos qué es la emoción como tal. Y eso también es importante que los padres lo enseñen, ¿sí? También de pronto en el ámbito educativo, pues enseñe esto, ¿sí? Que haya una materia de inteligencia emocional y no de pronto a veces materias que realmente
pues no son funcionales, ¿sí? En cambio, la inteligencia emocional es algo que les va a ayudar a todos. Entonces, es eso, a grandes rasgos una emoción es como expresa lo que sentimos frente a alguna situación específica, ¿sí? Entonces, esa situación puede ser alguna problemática, alguna circunstancia como tal, ante alguna persona, algún animal, algún objeto, alguna situación, ¿sí? Entonces, ante eso, pues nosotros sentimos una emoción. Y la emoción nos lleva siempre a una acción, ¿sí? Por lo general, pues nos comportamos de alguna manera. Y también hay que tener en cuenta que la emoción, pues no solo es la acción, sino que nosotros también a nivel cognitivo empezamos a tener ciertos pensamientos según esa emoción y también tenemos ciertas reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Es importante que los niños, las niñas y los adolescentes empiecen a identificar cómo se evidencian en su cuerpo las emociones, ¿no? Entonces se da también reacciones fisiológicas, es decir, sensaciones en nuestro cuerpo, ya sea que hay una respiración un poco más acelerada, aceleración del corazón como tal, de pronto temblor o hormigueo o tensión muscular. Entonces es importante que el niño identifique cómo estas reacciones fisiológicas se, se expresan cuando hay tal emoción. ¿Sí? También asimismo las cogniciones que pueden haber, es decir, los pensamientos. También la expresión facial. ¿Sí? Para los niños, digamos, también chiquitos, es importante que les enseñe, ¿no? Entonces, como cuando tú tienes las comisuras hacia arriba, es decir, pues sonríes, probablemente estés feliz. ¿Sí? O cuando tú tienes las comisuras hacia abajo es porque estás triste. O en ocasiones tú lloras cuando estás triste. O también en ocasiones lloras cuando estás enojado. Entonces hay que a los niños enseñarles eso y también que ellos los dibujen, ¿sí? O sea, que dibujen las caritas, ¿sí? O sea, todo eso ya se está trabajando inteligencia emocional. Y no solamente es identificar las emociones en nosotros, sino identificar las emociones en nosotros, ¿sí? O sea, si una persona se siente de tal manera, solamente con la expresión facial, nosotros ya podemos identificar cómo se está sintiendo esa persona. Entonces es importante que en la infancia se aprenda esto, para que en la adultez sea mejor emocionalmente, ¿sí? También que pueda desenvolverse mejor en su ámbito académico, en su ámbito laboral, en su área afectiva, en su área familiar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si alguno está interesado en contactar a Jody, la pueden encontrar en Instagram como Tejiendo Mente y Bienestar. Allá encontrarán su portafolio de atención psicológica online y presencial, con un amplio portafolio de servicios basados en atención a adultos, estrés, ansiedad, ruptura amorosa, inteligencia emocional, regulación emocional, habilidades sociales, autoestima, duelo y hábitos. No olvides que tu salud mental es primordial. Un abrazo a toda la comunidad Meraki. No olviden seguirnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.